comencemos, podemos... Gracias. Bueno, pues buenas noches para quienes nos ven, sobre todo en Sudamérica, Argentina. Buenas tardes todavía aquí en México, los últimos minutos de las tardes. Bueno, soy Arturo Rogerio, coordinador de Yoica. Es un gusto, quisiera agradecerles que... bueno, antes de cualquier otra cosa, vamos a solicitar, como en toda tener sus micrófonos en mute para que haya las menos distracciones posibles durante la presentación que hoy nos tiene preparado el doctor Leibson. También, bueno, en medida de lo posible, les invitamos a que sus cámaras puedan estar prendidas. Es una invitación de quienes puedan hacerlo. Sería un gusto verles. Y bueno, dicho esto, pues les comento nuevamente. Estamos en una clase abierta titulada Lo que la psicosis nos enseña. El día de hoy esta clase tiene la finalidad de mostrarles a todos ustedes los avances de lo que vendrá siendo un curso que el doctor Leonardo Leibson iniciará con nosotros aquí en Yoica a partir del próximo 12 de marzo. Entonces, bueno, vamos a ver estas viñetas, lo que será una presentación de este curso. Si ustedes se sienten interesados, también pues podrán unirse a él. Y bueno, para esto también nos acompaña el día de hoy Maya Virrey, que es nuestra asistente virtual de Yoica. Tanto ella como nuestro equipo van a estar respondiendo durante la clase y también al final en un tiempo estimado para ello, cualquier duda que tengan referente de las inscripciones. Y bueno, también aquí está Maya, les vamos a poner también en el chat cómo nos pueden contactar por WhatsApp, por Facebook, también aquí mismo en el chat. Y bueno, les invitamos a que se queden también al final de la clase para brindarles un beneficio especial a todos los que nos acompañan hoy aquí en esta clase y por supuesto para tener un diálogo con el doctor Leibson de lo que él nos va a compartir. Ustedes van a poder hacerle preguntas y bueno, tener este tiempo de diálogo, ¿ok? Así que bueno, sin más, vamos a comenzar y me permitiré presentarles a nuestro ponente de hoy, el doctor Leonardo Leibson. Y bueno, Leonardo Leibson es psicoanalista, profesor adjunto regular de psicopatología de la Cátedra 2 de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, docente de la maestría en psicoanálisis en Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del Foro Analítico del Río de la Plata y de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano, docente del Colegio Clínico del Río de la Plata, docente y supervisor de varios servicios hospitalarios de salud mental, director médico de el Hostal Casa de Medio Camino. Es autor de La máquina imperfecta, ensayo sobre el cuerpo en psicoanálisis, por Letra Viva en el 2018, de Los cuerpos freudianos y sus estados gozantes, o Escabel Ediciones del 2020, y es coautor de Maldecir la psicosis, por Letra Viva, 2013, y La perfecta desnudez, conversaciones desde Alejandra Pizarnik, de Letra Viva, del 2018, entre más publicaciones, por supuesto. Bueno, sin más tiempo, agradecemos al doctor Leibson su presencia. Doctor, agradezco y el tiempo es de usted. Adelante. Hola, bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches, según corresponda a los usos horarios. Y mucho frío por allá, me contaban, muchísimo calor por acá, Buenos Aires. Calor, cortes de electricidad, delicias de la vida cotidiana. Bueno, agradezco mucho a Yoica y a sus representantes antes. Hola, hola. Agradezco la invitación. Es un poco raro dar
dar una charla el 11 de enero. Para nosotros acá en el hemisferio sur esto es como pleno verano, plenas vacaciones. Pero bueno, vivimos en un mundo cada vez más conectado. Bien. Lo que la psicosis nos enseña. El título tiene que ver con que yo mi encuentro con pacientes psicóticos o con sujetos psicóticos tiene ya una larga historia, y tengo que confesar que al principio me resultaba entre difícil y una sensación sobre todo como de esterilidad. Yo decía, bueno, ¿qué se puede hacer con esto? ¿no? De esterilidad, de temor, de enojo incluso, ¿no? ¿Por qué alguien podía insistir tan obstinadamente en ideas que, bueno, a todas luces parecían absurdas, ridículas, fuera de todo? ¿no? ¿Qué necesidad? Y sobre todo de impotencia, ¿qué se podía hacer con eso? ¿no? ¿Cómo? Claro, porque yo cometía un error. Mi error era que yo creía que eso había que curarlo. ¿no? Que había que curarlo quiere decir que eso había que convertirlo en eso que llamamos la normalidad. De hecho, yo dejé de atender pacientes psicóticos porque me resultaba aburrido. Yo decía que me resultaba aburrido, en realidad era angustiante. ¿no? Sabemos que el aburrimiento es una forma de la angustia, es un modo de tratar de alejar el horror. Y sí, hay algo en la psicosis que resulta tremendamente angustiante, inquietante y urgente. ¿sí? Urgente porque nos urge, nos empuja. Hasta que escuché a alguien, la verdad que no recuerdo quién, alguien que dijo algo que para mí fue clave. Son esas cosas que uno escucha y después realmente no me acuerdo quién fue, de dónde la escuché. Pero alguien que dijo que en realidad más que tratar de curar a los psicóticos había que dejarse enseñar por ellos. Por ahí lo leí, no sé, ya a esta altura no me acuerdo. Pero lo que sí es que eso, no inmediatamente, pero me permitió cambiar el punto de vista. Me permitió preguntarme o pensar o abrir la posibilidad de que por ahí al psicótico no había que tratar de curarlo, sino que había que dejarse enseñar. O que uno podía tratar de descubrir algo ahí, de enseñar algo ahí. O sea, la idea de que en la psicosis hay un saber. Hay un saber que podríamos decir, un saber hacer. ¿Un saber hacer con qué? Un saber hacer con el lenguaje y con el cuerpo. Un modo de saber hacer con el lenguaje y con el cuerpo, que si es que tiene alguna peculiaridad, es que no es el mismo saber hacer que el de la neurosis, que el de la estructura neurótica. Esto fue para mí un paso enorme, porque y que me sigue resultando, porque uno tiene esa obstinada manía de querer curar a los locos. Y eso es un problema, porque eso no nos deja escucharlos. Y justamente si el psicoanálisis permite algo, abre una posibilidad inédita en nuestra cultura, es la de escuchar a los locos. La de entender que esa palabra absurda, ridícula, confusa, violenta a veces, o a veces casi inaudible,
o a veces tan enredada que uno quiere irse de ahí. Esa palabra no es, o sea, esa palabra tiene un sentido. Y cuando digo sentido no me refiero solo a que tiene un significado, a que quiere decir algo. Sí, quiere decir algo, pero tiene un sentido en el sentido de que tiene una orientación, va hacia algún lado, apunta en alguna dirección. Por eso el término sentido es un lindo término, por su equivocidad, entre otras cosas, que tiene que ver con la cuestión de lo que algo quiere decir, pero lo que algo quiere decir, eso no quiere decir que lo diga necesariamente. Pensar que la palabra del loco tiene un sentido es un paso enorme. ¿Mm? Es cierto que no fue Freud, estrictamente hablando, el primero que se le ocurrió pensar algo así. ¿Mm? Freud mismo cita algunos autores, sobre todo desde la literatura, que consideraron la posibilidad de que lo que un loco dice tiene un sentido. El punto es que Freud no solo entendió eso, sino que pudo darle la palabra al loco, pudo prestarle atención a eso que el loco dice. Digo loco además en un sentido también amplio, general, vulgar casi, porque me parece que es una palabra interesante, porque psicótico suena un poco aséptico, ¿no? Suena un poco así, como que uno se pone los guantes de goma para hablar, como decía Cortázar. En cambio, cuando hablamos del loco ya nos ensuciamos un poco las manos. Y el psicoanálisis, si yo tengo alguna idea más o menos clara, es que el psicoanálisis no es una práctica limpia. ¿Sí? Más bien es una práctica, bueno, sucia, sí, sucia en el sentido de que se mete con esas cosas que habitualmente llamamos suciedades, mugres, ¿sí? Las cosas que hay que ocultar, meter abajo de la alfombra o en lugares escondidos, como se puso históricamente a los locos. Eh, Seguramente conocen más de cerca o más de lejos las ideas de Foucault, que fue un gran teorizador, no tanto de la locura, sino del tratamiento psiquiátrico de la locura. Foucault avanza especialmente en esa dirección. No se pregunta tanto Foucault qué es la psicosis, sino cómo la psiquiatría define a la psicosis y a la locura y lo que hace con ella. ¿Y qué es lo que la psiquiatría hace con la psicosis? Definirla, justamente, y eso, en varios sentidos, implica encerrarla. ¿Sí? Encerrarla en una definición, encerrarla en una categoría diagnóstica, encerrarla en una especialidad médica y encerrarla también, por supuesto, tras los muros de los hospicios. Muros que pueden ser concretos, muros reales, o pueden ser muros simbólicos. Creo que Jean Alouche habla de el muro de la alienación, ¿sí? O sea, es suponer que entre el loco y yo hay un muro infranqueable, algo que no podemos, a lo sumo lo que podemos hacer es trepar a ese muro un poquito y asomarnos por arriba y espiar desde ahí qué es lo que el psicótico hace, dice, pero manteniendo esa prudente distancia. Me parece que todo el trabajo de Freud y de los psicoanalistas que lo siguieron, y muy especialmente el trabajo de Lacan, nos permite plantear o pensar que hay una diferencia estructural, pero no un muro. No hay esa separación. Cuando digo muro me refiero como era el muro de Berlín, ¿no? O sea, algo que no se podía pasar o que si se pasaba era una cosa extremadamente peligrosa y donde uno pasaba y no sabía si podía volver o no y bueno, podía perder la vida en ese intento. Hay diferencia estructural, pero no hay ese muro infranqueable o esa imposibilidad que Freud supone también, curiosamente, esa imposibilidad de pensar lo que
Freud terminará diciendo que es que hay un suelo común, que tanto la psicosis como la neurosis en tanto estructuras subjetivas, porque no son categorías del ser, ni clasificación de seres humanos, ni nada de eso, son modos de estructuración de la subjetividad, que entre la neurosis y la psicosis hay diferencias, pero también hay un suelo común. Se parte de lo mismo. Y lo mismo que es que estamos determinados por el lenguaje y por el cuerpo, que estamos determinados por el cruce entre el lenguaje y el cuerpo, por un cruce que supone un encuentro, un choque y un desencuentro esencial, y que es con ese desencuentro con el que tenemos que arreglárnoslas a lo largo de toda nuestra existencia. Yo les propongo pensar que la neurosis y la psicosis son, en tanto, dos estructuras diferentes, son dos modos de hacer con ese cruce y con ese desencuentro fundamental entre el lenguaje y el cuerpo. Entonces, ¿qué nos enseña la psicosis? ¿Qué nos enseña en tanto psicoanalistas? ¿Sí? Yo marqué acá 7 cuestiones que voy a tratar de desarrollar y después me gustaría que podamos conversar un poco acerca de esto, a ver qué les parece. ¿Qué nos enseña la psicosis? Bueno, y acá cabría otra distinción, ¿no? ¿La psicosis o los psicóticos? ¿Sí? Una de las cosas que nos enseña, quiere decir también nos interroga, ¿sí? Es acerca de esto. Bueno, ¿a qué llamamos estructura? Voy a empezar por ahí. ¿A qué llamamos diagnóstico y a qué llamamos estructura? ¿Qué es la estructura? Es una especie de eso, de modo del ser. Es, por eso se dice, ¿no? Tal es un psicótico, tal es un neurótico. Como si la estructura fuera lo que uno es, una especie de esencia o de, no sé, de espíritu. ¿Es eso la estructura? Estructura que además para nosotros está muy ligada al diagnóstico. Porque decir que es la psicosis desde el punto de vista de la psiquiatría es mucho más sencillo. Un psicótico es alguien que cumple una serie de criterios diagnósticos, o sea que presenta una serie de síntomas positivos o negativos, signos y síntomas. Básicamente las alucinaciones, este, los delirios, ciertos trastornos del lenguaje, ciertos trastornos del humor, etc. Se puede hacer toda la semiología psiquiátrica para describir. Entonces, alguien que, por ejemplo, toma una droga alucinógena, alucina y delira, bueno, un psiquiatra dice, está psicótico. O alguien que tiene una epilepsia, ciertos modos de la epilepsia que producen también alteraciones de lo que la psiquiatría llama sensoperceptivas, dice también, está psicótico. Por supuesto, lo interesante de eso es el está. Está psicótico. Por ahí la estructura o la psicosis es más que un ser, un estar. Porque además se puede estar psicótico de muchas maneras. Lo que la clínica nos muestra, lo que la experiencia nos muestra, es que estar psicótico no es una sola cosa. Que estar psicótico no es siempre igual, entre sujetos distintos, pero también para cada cual. Que un mismo, entre comillas lo de mismo, sujeto puede estar psicótico de maneras muy diferentes a lo largo de su vida. Después por ahí voy a tratar de volver sobre eso. Entonces, una de las cosas que la psicosis nos enseña y que lo obliga, sobre todo a Lacan, a, a tener que reformular o a tratar de precisar es, bueno, ¿qué es esto de la estructura? Lo cual
le permite a Lacan plantear algo que es una cuestión clínica esencial, y es que entre neurosis y psicosis no es solamente una diferencia de grado, o sea, se puede estar más o menos psicótico, que es lo que piensan muchos autores de la escuela inglesa, a los que nosotros llamamos por ahí un poco despectivamente y rápidamente post-freudianos. O sea, donde entre la neurosis y la psicosis hay continuidad. Alguien puede volverse psicótico, puede volverse neurótico. Entonces, si alguien está psicótico, la dirección de la cura consiste en tratar de llevarlo para el polo de la neurosis. Y si alguien está neurótico, hay que tener cuidado porque podría psicotizarse en el análisis o en alguna otra circunstancia. Ante eso, Lacan va a plantear algo que es fundamental, y es que la diferencia estructural en ese sentido es insalvable. Lo dice de varias maneras. La más conocida quizás es esa frase que él decía que tenía pegada en el cuarto de su sala de guardia cuando era un residente, nosotros lo llamaríamos así, un residente en el hospital, cuando empezaba su práctica, ¿no? No se vuelve loco el que quiere, sino el que puede. No se vuelve loco, no se vuelve psicótico cualquiera. Hay que poder, en el sentido de que el poder supone condiciones estructurales para desplegar, para desarrollar, para desencadenar una psicosis. Y que no hay pasaje de la neurosis a la psicosis. Lo cual tiene dos consecuencias fundamentales en nuestra práctica. La primera, perdón, del aire acondicionado y la altura del año, mi garganta ya no puede mucho. Decía, la primera consecuencia es que la dirección de la cura de la psicosis no implica que ese sujeto se convierta en un neurótico. No necesariamente en todo caso, y no como, decirlo así, no como un objetivo a perseguir, o como una especie de meta a la cual hay que llegar. Hay psicóticos que uno podría decir están, no sé si curados, pero sí mucho mejor, aunque sigan manteniendo su delirio, aunque sigan manteniendo sus alucinaciones. Pero el asunto no es que tengan delirio o tengan alucinaciones, sino qué hacen con eso. ¿Qué puede hacer un sujeto con sus síntomas? Podemos tomar un ejemplo que seguramente todos conocemos, que es el ejemplo de, bueno, nuestro archipaciente por todos leído, el doctor Schreber. Schreber ingresa en su segundo episodio, en su segunda enfermedad, como él la llama, ingresa a la clínica del doctor Flexig, hecho un desastre. Schreber es lo que, no sé si en México se dice igual, pero en la Argentina nosotros a esos pacientes les decimos, este es un caño. Es un caño, quiere decir, es un paciente intratable. Es un paciente que está tan loco, tan destruido, tan desarmado, que nadie lo quiere tomar. Schreber era, como dice Lacan por ahí, una pajarera de fenómenos. Te pasaba de todo. Era un manual de psicosemiología. Tenía todas las cosas que le pueden pasar a un loco. Alucinaciones de todo tipo, delirios, ideas delirantes, un delirio desilvanado, farfullante. Y antes de eso, en realidad, todavía, cuando todavía no había terminado de desencadenar su psicosis, ideas persecutorias, fenómenos de franja, estupor. Bueno, la cosa es que Schreber realmente era un desastre, y de hecho Flexig dijo, este hombre no tiene cura, sáquenmelo de acá. Lo deriva, se lo saca encima y le dice a su mujer, usted váyase, déjelo,
porque este hombre no tiene cura. Piensen que Schreber es un paciente de una época en la que no existían los psicofármacos, no existían los antipsicóticos, no existía el clonazepam, no existía el alopidol, no existía la risperidona, nada de todo eso, nada. No había ningún tipo de recurso. El único recurso que había era atarlo, o sea, recursos compulsivos, disciplinarios, porque se suponía todavía en ese momento que la única manera de enderezar esa mente torcida, esa mente desviada, era con, bueno, imponiendo algún tipo de disciplina, imponiendo algo por la fuerza. Si el paciente no quería convencerse por las buenas, iba a tener que convencer por las malas. Y efectivamente, Schreber se pasa un buen tiempo, algunos dicen que alrededor de 2 años, en lo que sería el equivalente a una celda de castigo, lugar donde era sometido a todo tipo de procedimientos torturantes, ¿sí? Desde no darle de comer, duchas de agua fría, duchas de agua helada, camisa de fuerza, bueno, todo lo que un museo del horror, que era lo que bueno, la psiquiatría disponía en ese momento. 8 años después, el doctor Daniel Paul Schreber logra que un tribunal prusiano reconozca y le reintegre sus derechos sobre sus bienes y le permita salir de la clínica, de la otra clínica donde fue a parar después, de Sonnenstein, y volver con su mujer y volver a tomar posesión de su hogar, cosa que Schreber hace. 8 años después, Schreber es un señor que se viste correctamente, que sale a dar paseos, que toma medio de transporte y va a visitar amigos y familiares, que se sienta a la mesa de su psiquiatra y conversa con toda claridad acerca de cuestiones como derecho, política, cuestiones de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es que ese primer paciente que era un desastre termina siendo ese señor que, bueno, que logra salir de la clínica, y había que lograrlo en ese momento mucho más que ahora, que se le reintegre el derecho sobre sus bienes y que vuelva a su casa, y de hecho vive unos cuantos años en su casa haciendo además algunas cosas interesantes como adoptar una hija, como escribir un libro de poemas y llevando una vida relativamente, entre comillas, normal. Lo cual no quería decir que Schreber no tuviera delirios, ¿no? Porque su delirio se mantenía intacto, que no tuviera alucinaciones, que no sufriera lo que él mismo llamaba el misterio o el milagro del alarido. Pero se llevaba de otra manera con eso. Bien, eso nos interroga y nos enseña acerca de qué sería entonces la normalidad, qué sería la estructura y qué hacemos cuando hacemos un diagnóstico. Segunda cuestión. Un psicótico entonces nos enseña acerca de lo que con Lacan podemos llamar, y con Saussure, la diacronía. Que esa estructura es en el tiempo. Y que esa estructura, si bien podemos suponerla constante en algún sentido, o sea, podemos suponer que esa estructura se sostiene a sí misma, no es igual a sí misma a lo largo del tiempo. No es igual a sí misma en sus modos, en sus manifestaciones, en sus modos de estar. No es que la estructura cambia, sino que lo que cambia es cómo el sujeto está en esa estructura. A eso lo llamamos diacronía.
Y esa dimensión temporal es también, me parece, fundamental para poder entender o poder pensar o poder tener en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de psicosis. Porque esa diacronía nos enseña algo que tiene que ver con el desencadenamiento y los encadenamientos, que podemos pensar en distintos momentos de la teoría psicoanalítica, tanto en Freud como en Lacan. Para Freud, la cuestión de la temporalidad, de la diacronía, de la temporalidad en los dos sentidos, cronológica y lógica, es fundamental. Pero no solo para la psicosis, sino que ver esto en la psicosis le permite a Freud pensar la neurosis. Hay cosas que Freud dice, confiesa, cuenta, que descubre cuando se dedica a analizar el texto de Schreber. Hay conceptos que Freud tiene que incluir, introducir en la teoría, conceptos tan importantes como el de narcisismo, a partir de que Freud tiene ese encuentro fuerte y profundo con la psicosis. Entonces, la psicosis nos enseña acerca también del tiempo, de cómo el tiempo es una dimensión del tratamiento, del análisis. E insisto, el tiempo lógico, pero también el tiempo cronológico, o los tiempos cronológicos. Y cómo la estructura, justamente, no es algo estático y ahistórico, por eso creo Lacan insiste en que él no es estructuralista, sino que la estructura se parece más a algo que se trenza y se destrenza, algo que se anuda y se desanuda, y se vuelve a anudar, algo que se arma, se desarma y se vuelve a armar, y que cuando se vuelve a armar no es exactamente igual que como estaba antes. Que la diacronía supone que la dirección de la cura en ese punto es irreversible. O sea, no es volver al estado inicial, la cura analítica no supone volver a un estado inicial, sino que la cura analítica supone encontrar otro estado. Decía, Freud piensa la psicosis en dos tiempos, también la neurosis. Esto lo dice tanto en el texto sobre Schreber como en el texto del narcisismo, como en esos dos textos fundamentales que son neurosis y psicosis y pérdida de realidad, neurosis y psicosis, donde Freud piensa que hay un momento mudo en la psicosis y un momento ruidoso. Y que el momento propiamente psicótico, dice Freud, es el momento mudo, es el momento de la retracción libidinal, Freud lo piensa así. Y es realmente una genialidad, y hay que tener coraje para poder considerar que la psicosis es un problema libidinal, que la psicosis no es un problema intelectual, un problema mental en el sentido de las funciones mentales superiores e inferiores, sino que la psicosis es un problema económico, porque tiene que ver con cómo se mueven las cargas, las cantidades libidinales. Cómo la libido se ubica en los objetos o es retirada de los objetos. Pero no solo eso, sino que cuando la libido es retirada de los objetos porque algo impide que se la siga manteniendo ahí, esa libido, en vez de ir, dice Freud, a los objetos de fantasía, vuelve sobre el yo. Y ahí es donde Freud tiene que suponer un concepto nuevo, que es el concepto justamente de narcisismo. Entonces, la psicosis, Freud la piensa como la consecuencia de movimientos libidinales, donde la libido es la energía del deseo sexual. O sea, donde la psicosis es algo que tiene que ver con cómo hace un sujeto
con su sexualidad, según ciertas vías, según ciertas, bueno, lo que Freud va a desarrollar como puntos de fijación. Y es lo que le permite a Freud también distinguir o empezar a distinguir la neurosis de la psicosis. Ese tiempo mudo, entonces, que es además algo que se reconoce en la clínica, y es el momento en el que un sujeto puede quedar llegado al extremo en un estado de lo que llamamos estupor catatónico. O sea, alguien que puede quedar convertido en una especie de estatua rígida, que no responde a ningún estímulo, que uno puede moverlo y ponerlo en una posición como si fuera una estatua de cera, y queda ahí, como fuera alguien que no tiene absolutamente nada de voluntad ni de autodeterminación, pero que en algún momento, sin embargo, vuelve. Ese alguien que parece haberse ido cuando está en ese estado, y no hace falta que llegue al estupor catatónico con todos sus detalles, sino, bueno, puede ser un momento sí, de estupor, de ausencia, de estar, como diríamos, tildado, de estar sin contacto con el mundo. Ese alguien vuelve. Porque Freud piensa que eso que se fue tiene que volver. Freud piensa que esa pérdida de la realidad que se produce cuando el sujeto tiene que retirar la libido de las personas y las cosas, eso en algún momento tiene que volver. El segundo movimiento, el segundo tiempo, es tan estructural como el primero. Para Freud no hay nada que se pierda si no hay algo que después retorne. Y es por el retorno, por lo que retorna, que podemos saber que algo se fue. Nos enteramos de los efectos de la represión por el modo que eso o algo de eso reprimido retorna. Nos enteraremos, en términos ya de Lacan, de algo de la forclusión, también por el modo en que eso retorna. Estos dos tiempos que piensa Freud y que piensa Lacan, en términos distintos, pero con una lógica semejante, son fundamentales para pensar cómo justamente la estructura es plástica, plástica en el sentido de que es algo que se puede modificar. Perdón, no la estructura en tanto tal, sino, nuevamente, como decía antes, los modos en que esa estructura está en el mundo, los modos en que ese sujeto intenta encontrar un modo de estar en el mundo. Si el mundo, dice Freud, desaparece para el sujeto tendrá que encontrar después cómo volver a construir un mundo en el que vivir le sea posible. Esa frase me parece hermosa. El sujeto construye un mundo, reconstruye un mundo en el que vivir le sea posible. O sea, no cualquiera, sino un mundo posible para él o para ella. De hecho, con lo que nosotros trabajamos, cuando trabajamos con psicóticos, es justamente con esos modos de la reparación, con esos modos de la reconstrucción, con eso que Freud llamó, sin que le tiemble la mano cuando lo dice, con esos intentos de curación. Freud, con la psicosis, puede nombrar al síntoma, y al síntoma más loco como es el delirio, un intento de curación. Un intento de curación porque es el delirio, es por el delirio que el mundo se reconstruye. Es por el delirio que algo del mundo vuelve a tener consistencia para el sujeto. ¿Y cómo reconstruye el mundo? ¿De qué está hecho el mundo? ¿De qué está hecha la realidad?
Esta es otra cosa que la psicosis nos enseña. ¿Qué es la realidad? Porque para la psiquiatría, esto es muy interesante, ¿qué es la realidad? ¿Quién define lo que es la realidad? Esto está dicho en algunos manuales de psiquiatría, sí, también, sin ningún pudor. Quien define lo que es la realidad es el psiquiatra. Al psiquiatra se lo considera alguien que detenta los medios y los modos de la realidad. Todo lo que no encaje en eso se considera perdido de la realidad o fuera de la realidad. O Freud va a decir otra cosa. Freud va a decir que la realidad no está, sino que se construye. ¿Cómo se construye? Justamente ubicando las cargas libidinales en las personas y en los objetos, según un interés libidinal, porque la libido, además de ser una cantidad, es un interés. Es el interés lo que hace que ubiquemos ciertos objetos, ciertas personas, ciertos rasgos de ciertas personas, y que eso construya, vaya construyendo lo que después llamamos nuestra realidad. Realidad de lo que los neuróticos en general estamos muy convencidos y muy seguros. Y que sin embargo, Freud lo dice al inicio de pérdida de realidad, neurosis y psicosis, la pérdida de realidad no es algo exclusivo de la psicosis. Otra indicación brillante de Freud. El neurótico también pierde la realidad, pero la pierde de otra manera y sobre todo la reconstruye de otra manera. La gran diferencia entre la neurosis y la psicosis no es si uno pierde la realidad y el otro no, sino cuáles son los modos de reconstruir la realidad que tiene el neurótico o que tiene el psicótico. Y esto nos lleva a otra cuestión que la psicosis nos enseña, que es acerca del cuerpo, de qué es el cuerpo en la experiencia humana. Cómo justamente Freud, cuando descubre, gracias a la psicosis, la noción de narcisismo, va a tener que plantear que hay algo que no está de entrada, que no es inicial y que no es dado, no se nace con eso. No nacemos con un cuerpo, tenemos que construirlo, o el cuerpo se nos va construyendo. Y no solo se nos va construyendo en nuestra infancia, o sea, tenemos que construirlo, quiere decir, tenemos también que apropiarnos. El cuerpo es algo que se arma, que se gana, que se hace, y así como se adquiere, se pierde, se puede perder. Del mismo modo, homólogamente, a la realidad. Y si algo pasa también en la psicosis, es que el cuerpo se pierde, pero se pierde en un sentido radical, se pierde en el sentido de que el cuerpo, para el sujeto psicótico, en algunos momentos, no le pertenece. El cuerpo es el otro y el cuerpo es del otro. Cosa que no deja de ser así también en la neurosis, pero los neuróticos nunca nos enteramos realmente de eso, o salvo en algunos momentos muy particulares, muy especiales de la vida. Los neuróticos creemos que el cuerpo nos pertenece, creemos que el cuerpo está ahí y es nuestro y hacemos con el cuerpo lo que queremos. El psicótico sabe, o por lo menos tiene la experiencia, tiene la percepción de que eso no es así, o por lo menos no es tan sencillo, no es tan obvio eso de que el cuerpo nos pertenece. Que el cuerpo hay que trabajar para tenerlo. Que el cuerpo hay que hacer algo para que no se vaya del todo. Y muchas veces la cura de la psicosis pasa por ahí, por un modo de ver cómo se puede tener un cuerpo, y solamente uno, porque a veces el psicótico puede sentir que tiene más de un cuerpo, o que su cuerpo está tomado por otro, o que su cuerpo está invadido por otro, o que le han sacado un pedazo, o que le están por sacar un pedazo, o que el cuerpo se desvanece pura y simplemente, se convierte en una especie
de nube, o de inexistencia. O al revés, que el cuerpo se vuelve algo tan pesado, tan oprimente, tan denso, que casi no lo puede mover. Estoy pensando en situaciones, en casos, en pacientes, en los cuales, como alguna vez me contaba alguno, el cuerpo era algo que estaba desparramado por todos lados. Era como un montón de pedazos que él tenía que salir a juntar, tenía que tratar de volver a reunir, porque no sabía por qué misterio, pero había quedado totalmente desperdigado por ahí. Y no era una metáfora, era una vivencia. ¿Sí? Era algo que realmente ese sujeto sentía, ¿sí? Percibía, registraba así, lo cual le traía, por supuesto, una angustia y una desesperación muy importante. Y lo más interesante es cómo este hombre fue juntando de alguna manera esos pedazos, armando una historia, armando una historia en la cual había, bueno, terminó encontrando después de dar muchas vueltas y después de darle así, bueno, terminó encontrando que había, él era judío, de origen judío, bueno, que había habido varios judíos importantes que le ayudaban a armar su cuerpo. Entonces encontró que Jesús, que por supuesto era un judío, le podía reubicar algo de su corazón, que Freud, otro judío, le podía ubicar algo de sus genitales, que Marx le podía ubicar algo de su estómago, ¿sí? Y que Einstein, otro judío, podía ubicarle algo de su cerebro. ¿Sí? Entonces, que con esos, apelando a estos judíos, con los cuales se sentía obviamente emparentado, bueno, los distintos pedazos de su cuerpo podían empezar a entrar nuevamente en algún tipo de sintonía o de armadura, de armazón, con el cual, bueno, él podía seguir adelante. Eh, nos enseña entonces la psicosis acerca de la impropiedad del cuerpo y de los modos en que el cuerpo puede volverse impropio y sobre todo de los modos en que el cuerpo puede también, como la realidad, como el mundo, reconstruirse, rehacerse. Volviendo a Schreber, si a Schreber le pasa algo con su cuerpo, de entrada. O sea, quieren matar su alma, pero también quieren transformar su cuerpo. Transformar su cuerpo en un cuerpo de mujer, ni más ni menos. Con todo lo que eso puede suponer, tomando sus nervios, Schreber se consideraba un enfermo de los nervios, lo cual no quiere decir que fuera un enfermo mental, sino un enfermo de los nervios en el sentido más propio del término, porque sus nervios estaban siendo alterados por los fenómenos sobrenaturales que padecía, eh, nervios por los cuales le hacían sentir la voluptuosidad femenina, bueno, y que en algún momento Schreber decide entregar algo de su cuerpo. Decide dejarse transformar en mujer. ¿Para qué? Para conservar su cordura, dice él. Que entre mantener su cordura o mantener su virilidad, él elige mantener su cordura. Entrega su virilidad y se deja transformar en mujer, se entrega a ese goce constante que según él Dios le exige. Algo se transforma en el cuerpo de Schreber. ¿Mediante qué? Y acá viene otra cosa que la psicosis nos enseña, acerca de un tratamiento del lenguaje. Lacan va a trabajar la psicosis, especialmente en el seminario 3 y en la cuestión preliminar para todo tratamiento posible de la psicosis, en términos de que hay psicosis en tanto algo del lenguaje está alterado. Pero alterado ¿de qué manera? Y yo creo que es un gran paso que Lacan da. Alterado de manera tal que
eso que retorna, retorna como una palabra en lo real. Para Lacan, el fenómeno elemental por excelencia no es tanto el delirio, sino la alucinación. Y eso retorno en lo real quiere decir que hay una palabra que se impone de manera absoluta, que se impone como algo radicalmente ajeno, impropio también, como algo que habla solo, como algo que el sujeto registra como imposible de ligar a nada. Eso quiere decir que la palabra se impone en lo real. Esa palabra no se puede ligar a nada. Esa palabra pesa, se impone por sí misma. Esa palabra que se impone por sí misma toca, a veces arrasa, no solo la subjetividad, sino al cuerpo mismo. Pero esa palabra que se impone es también la plomada en la red del discurso, es también eso que va a permitir que alrededor de eso que no se liga a nada, algo se empiece a ordenar. Todo el conjunto de las significaciones se empieza a ordenar alrededor de eso que se impone insensatamente. Y es efectivamente mediante un trabajo del lenguaje, un tratamiento del lenguaje, que el psicótico puede reconstruir su mundo, puede reconstruir su cuerpo, puede volver a aparecer en este mundo. Un trabajo del lenguaje que es lo más interesante que tiene el tratamiento con los psicóticos. Muchas veces en supervisiones o charlando con colegas acerca de lo que pasa con los psicóticos de verdad, porque esta es otra cosa, hago una nota al pie. Existe el psicótico académico, el psicótico teórico, como existe la física teórica. Existe el psicótico teórico que tiene que cumplir toda una serie de requisitos y adaptarse perfectamente a la teoría, ya sea freudiana, kleiniana, lacaniana, lo que fuera. Y existen los psicóticos, los que vienen a hablarnos, los que a pesar de todo vienen a hablarnos, les interesa hablarnos. Porque nada de todo esto sería posible si al psicótico no le interesara venir a contarnos algo de lo que les pasa. Por supuesto, no todos, tampoco todos los neuróticos se les ocurre ir a hablarle a un analista. Algunos, en algunas circunstancias, en algunos momentos, en determinados momentos. Pero hay psicóticos que sí que les interesa, y mucho, que haya alguien que los escuche. Porque que haya alguien que los escuche les permite, entre otras cosas, darle entidad, darle legalidad a ese trabajo de la psicosis, como dice Colette Soler. Me gusta mucho ese sintagma, ¿no? El psicótico es un trabajador. Ese trabajo de la psicosis, que es un trabajo con el lenguaje y con el cuerpo. O es un tratamiento del cuerpo por el lenguaje. O a veces es un tratamiento del lenguaje por el cuerpo. Depende. Ahí hay mucha tela para cortar. Un trabajo del lenguaje que supone, en muchísimos casos, algo del orden de la escritura, del trabajo de la escritura. Y también en muchísimos casos, y esta es una cosa que para mí sigue siendo bastante misteriosa, la apelación a otra lengua. O sea que en el seno de la lengua que podemos llamar materna, su lengua de origen, aparece otra lengua. Otra lengua puede ser otra lengua, otro idioma, otro lenguaje, pero también otra lengua puede ser una modificación de la propia lengua. Por ejemplo, la escritura, o por ejemplo, algo del uso poético de la lengua. De hecho, no es la misma lengua la que usamos para hablar que la que usamos para escribir. No escribimos igual que como hablamos. Es tremendamente difícil escribir como uno habla, en realidad es imposible. Y también es imposible hablar como uno escribe. ¿Sí? O sea, son dos estados de la lengua, son casi prácticamente dos lenguas diferentes.
hay un trabajo con el lenguaje que implica entonces algo de la escritura y también algo de esto, de la apelación a otra lengua, ¿m? De la apelación a una diferencia. ¿M? Schreber, para volver a él, tenía su lengua fundamental. Por supuesto, esa lengua fundamental no era una creación de Schreber, era una imposición. La lengua fundamental se le impone a Schreber. Él no está pensando en cómo crearla. Lo que sí piensa Schreber, o piensa, trabaja Schreber, es justamente lo que va a terminar siendo sus memorias. Todo el trabajo de escritura que Schreber hace a lo largo de años, y en distintos momentos, y en distintos niveles, y con distintos modos de elaboración, todo eso es un trabajo de la lengua. O sea, y esto es muy interesante para mí, cómo eso que la lengua enferma, lo único que puede curarlo es la lengua misma, pero trabajada de otro lado. La lengua tratada por la lengua. ¿Vale esto también para la neurosis? Sí, pero de otra manera. Pero vale. Yo creo que la psicosis nos enseña qué es esto de la práctica del psicoanálisis. Cómo el psicoanálisis es un tratamiento de la lengua por la lengua y también un tratamiento del cuerpo por la lengua y de la lengua por el cuerpo. Cómo es que un psicoanálisis, cada psicoanálisis, supone ese despliegue, esas vueltas, esas torsiones, esos recortes, esos agujereamientos, esa erosión, que es, bueno, todo lo que la psicosis nos muestra y nos enseña de una manera que Lacan lo dice, ¿no? Lo dice por lo menos una vez en Seminario 3 y por lo menos una vez en el 23. En Seminario 3 dice, qué curioso esto de que alguien llamado psicótico está en una posición un poquito trastocada, dice, con respecto al lenguaje, lo dice al final del seminario, y eso, bueno, eso le da la posibilidad de testimoniar acerca de lo que la lengua nos hace. Y ahí tenemos de nuevo lo del suelo común que dice Freud, porque sujetos de la lengua en ese sentido somos todos. El psicótico tiene esa peculiaridad de que no puede desconocer que algo de la lengua se le impone. Y el psicótico no puede desconocer que algo del cuerpo se vuelve radicalmente ajeno, impropio, extraño. En el seminario 23 también Lacan lo dice todavía de una manera más brutal, dice que la lengua, eso se nos impone y eso se nos impone como un parásito, dice, como un chancro, como un cáncer. O sea que la lengua es una enfermedad mortífera además. Bueno, dice, ¿cómo es que en general no nos damos cuenta de eso? Y solamente esos a los que llamamos enfermos, anormales, solamente ellos pueden registrar algo de eso, de que la palabra se impone, o de que a veces hay ciertas palabras que se imponen. Decía que, hablando a veces con colegas, surge la cuestión de que en realidad el tratamiento de la psicosis tiene como dos momentos también, ¿no? Justamente coincidentemente con esto que plantea Freud. Un momento que uno podría decir, bueno, es igual para todos. El momento de la crisis, del estallido, de la urgencia, ¿sí? Porque también es eso, está el momento de la urgencia, de cuando, en esa brillante metáfora que usa Lacan, cuando el sujeto está al borde del agujero. Es que está al borde del agujero y ese agujero es un agujero donde si se cae por ese agujero, se cae del mundo, desaparece. Y el riesgo de que se caiga está. Sin embargo, lo que a mí me llama la atención hace mucho tiempo es cómo es que en realidad los que se caen efectivamente por el borde del agujero son muy pocos. Y que el psicótico, en esa
desesperación, en ese quiebre, en ese estallido, en esa cosa de- donde parece que todo está realmente al borde de la destrucción final, encuentra algo de que agarrarse. Encuentra algo que lo vuelve a sostener en este mundo. ¿Y qué es eso que encuentra? En general, algo del orden de la palabra. Esa palabra que se impone es también esa palabra que lo retiene de este lado del mundo. Por supuesto, a un costo altísimo la mayor parte de las veces, porque esa palabra lo enloquece, esa palabra lo hace sufrir, esa palabra lo tortura. O sea, no es que sea fácil, no es que sea bonito esto. Sin embargo, eso es lo que lo sostiene, lo que le permite agarrarse de algo y salir y no caerse por el agujero y, como decía antes, volver a tratar de reconstruir o construir un mundo en el que vivir le sea posible. ¿Qué hace un psicoanalista para eso? Otra pregunta que yo siempre me hago es, bueno, ¿para qué le sirve a un psicótico encontrarse con un analista? ¿Para qué sirve que haya analistas en los hospitales públicos, en los servicios hospitalarios donde se atienden psicóticos? O sea, ¿para qué le sirve a los analistas? No me cabe duda. El analista, si realmente se deja enseñar o se deja, o está en condiciones o se pone en la posición de emprender, el analista va a aprender muchísimo tratando y viendo psicóticos. Ahora, ¿para qué le sirve al psicótico? Yo creo que es fundamental que haya analistas en los sistemas públicos de salud mental, porque así todo, mezclados justamente con la psiquiatría, con la medicina, con la salud pública, con todo lo que eso implica, de bueno y de malo, ojo, ¿no? De bueno y de malo. El psicoanalista tiene algo para ofrecerle al psicótico que nadie más le ofrece. Y es justamente la posibilidad, no solo de que pueda decir su locura, sino de que esa locura sea alojada, no necesariamente entendida. No es que tenemos que entender a los psicóticos, sino que ahí, a partir de todo eso, se puede ir construyendo alguna pregunta, en algún momento. Esa pregunta que sostiene a un sujeto. Esa pregunta que el psicótico se hace y necesita hacerse, pero además necesita legalizar con otro. Porque es con otro. Quiero decir, es en un campo transferencial donde eso se puede desplegar y donde eso adquiere, como decía antes, sentido. Sentido en el sentido de dirección, de horizonte, ¿no? De que hay hacia dónde ir. Esto es una diferencia fundamental, porque un psicótico se lo puede calmar hoy en día fácilmente y con mucho menos sufrimiento que en la época de Schreber. Se le da la dosis adecuada de psicofármacos y la mayoría de los psicóticos se calman, se sedan, como se suele decir. Ahora, que se calmen o que se ceden no quiere decir en absoluto ni que estén estabilizados, ni que estén compensados, y mucho menos que haya ahí alguna posibilidad de emergencia de un sujeto. Al contrario, muchas veces la sedación, no la medicación, sino la medicación usada con fines probablemente sedativos, lo que hace es abolir la posibilidad de la emergencia de un sujeto. Y es curioso porque la medicación en general es necesaria, porque ayuda a amortiguar, a pacificar un poco esos efectos extremadamente torturantes que puede tener esa palabra que se impone. Por eso decía, no es gratuito, no es fácil, no es limpio. La medicación ayuda y mucho a que esa angustia, esa desesperación, esa tortura, bueno, se pueda
ir como filtrando, se pueda ir aliviando en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Pero donde la palabra se pueda mantener. Y es muy interesante que hay estudios hechos por gente científica, ¿no? Como se suele decir, que demuestran que la medicación más la psicoterapia hace que la medicación y la psicoterapia sean mucho más eficaces, o sea, tengan mucho más efecto que la medicación sola o que la psicoterapia sola. Que una buena combinación de medicación y escucha permiten una multiplicación, una sinergia eficaz de ambas. Digo esto para tratar de, porque es una cuestión a charlar y abrir, bueno, ¿qué lugar tiene la medicación en el tratamiento con los psicóticos? ¿Y de qué manera se puede instalar o administrar, como se dice, esa medicación? Entonces, para ir terminando, ¿qué hace un psicoanalista? Una vez escribí algo así como, ¿qué es un psicoanalista en la nave de los locos? Ustedes saben que antes de que existieran los manicomios, a los locos se los subía, a los considerados locos. Es interesante además que los locos no esperaron al psicoanálisis para existir. La figura del loco, la figura, no del psicótico, porque el psicótico es una denominación relativamente reciente, pero la figura del loco es una figura antiquísima, está en la Biblia, está en los escritos más antiguos. En las culturas egipcias, asirias, o sea, siempre ha habido locos. ¿Qué son los locos? Los que no siguen las normas. ¿Qué son los locos incluso? No solo los que no siguen las normas, sino los que están exceptuados de seguir las normas. En la Biblia, la parte judía, en la Torá, hay reglas que dicen que, bueno, si tal y cual es judío, es loco, no es lo mismo ser judío que estar loco, pero a veces se parece, pero no es lo mismo, en el buen sentido. Dice, si alguien está loco, puede quedar eximido de cumplir ciertas reglas, por ejemplo, la regla del Shabbat, la regla del ayuno, bueno, etcétera, ¿no? Ciertos preceptos religiosos que en general a quien no los cumple se los castiga severamente. Sin embargo, está esta idea de que hay algo no imputable en el loco, no castigable en el loco, que el loco, bueno, está fuera de cierta ley, lo cual no quiere decir que no tenga ninguna. Que lo que Freud descubre es que, bueno, está bien, el loco puede estar fuera de cierta ley, pero eso no quiere decir que no haya algo de orden y legalidad en esa estructura que llamamos la psicosis. Un orden y una legalidad que es distinta a la que tiene el neurótico. Antes me quedé pendiente de decir que la diferencia entre neurosis y psicosis tiene dos grandes consecuencias. La primera es que la cura del psicótico no consiste en neurotizarlo, pero la segunda, y es a lo que quiero ir ahora para ir terminando, es que para que el analista pueda ubicarse en relación o a partir de que un psicótico, de que un sujeto psicótico nos convoca, Lacan dice, para eso se requiere una sumisión completa a las posiciones propiamente subjetivas del enfermo. Someterse completamente, no al enfermo, sino a sus posiciones propiamente subjetivas, quiere decir poder encontrar cuáles son esas posiciones propiamente subjetivas, o sea, de qué manera, cuál es lo propio del modo psicótico de estructuración de la subjetividad. Porque si no podemos tener eso en cuenta, vamos a querer tratar al psicótico o o desde un lugar psiquiátrico, o sea, de querer enderezar lo que supuestamente está torcido, o, peor todavía, como si fuera un neurótico o como si fuera alguien a quien hay que neurotizar. Lo cual nos lleva a todos los callejones sin salida y a veces callejones sin salida bastante catastróficos.
ese modo de ubicarse, sometiéndose a las posiciones propiamente subjetivas del enfermo, lo podemos llamar, creo, con todo derecho, transferencia. La transferencia en la psicosis, dice Jean Alouche, y creo que le podemos dar algunas vueltas, no hoy, pero podemos darle varias vueltas, es una transferencia al psicótico. Porque es del lado del psicótico donde algo del saber supuesto se presenta. Y eso es lo que sostiene un campo, o permite la construcción de un campo transferencial, en la cual esa palabra y ese trabajo con la palabra se pueda desplegar. Y no solo eso, sino que quien está ahí como analista puede en algún momento, con un poco de suerte y viento a favor, realizar alguna intervención. Quiero decir, no solamente la escucha, que esa ya es una intervención, porque muchas veces sabemos decirle al loco, bueno, a ver, ¿qué tenés para decir? ¿Cómo es esto? Eso tiene el valor de una intervención en el sentido de que algo que modifica, que altera, que cambia un campo, que cambia una escena. Pero que además de esa intervención, que es la escucha misma, hay otros modos de intervención donde se puede jugar con otras cosas y que me parece importante y fundamental tenerlo en cuenta y saber que eso, bueno, puede ocurrir, aunque no ocurra todo el tiempo. Hace un tiempo le escuché decir a una de las personas que a mí más me enseñó sobre la psicosis, que es Françoise Dawan, una psicoanalista francesa, que ella citaba a un norteamericano cuyo nombre no recuerdo, decía, bueno, los psicóticos se analizan en 3 sesiones, o en 8 sesiones, no sé qué decía, algo así, pero para llegar a esas 8 sesiones o 3 sesiones hacen falta a veces 10 años de trabajo para llegar a esas 3 sesiones. Creo que es un buen acercamiento, una buena aproximación a lo que es nuestro trabajo con la psicosis. Bueno, me gustaría parar acá. No sé si... Gracias, Arturo. doctor Leifson. Bueno, bastante interesante esta clase que nos preparó para esta noche. Abordaremos obviamente más. Bueno, en breve vamos a pasar a un breve conversatorio, algunas preguntas que seguramente el público, quienes están aquí, tienen para usted. Pueden irlas ya preparando y enseguida van a tener turno de decirlas. Pero quiero tomar nada más unos breves minutos para darles algunas generalidades del curso. Bueno, este curso, lo que la psicosis nos enseña, empieza el día 12 de marzo a las 11 horas, es hora de México, que vendrían siendo 14 horas de Argentina, 14 horas de Chile, o la hora simultánea de cualquier lugar del mundo donde nos estén viendo, lo pueden tomar, ¿ok? Es un curso en línea. Va a constar de 4 clases, cada encuentro está aproximadamente planeado para 2 horas. Enseguida les estamos compartiendo en el chat un folleto informativo donde van a poder ver el programa, van a poder ver la bibliografía y, bueno, por ende el contenido, el resumen o el abstract que el doctor Leonardo nos ha preparado para este aventurado curso. Les compartimos el WhatsApp, el link que lleva a nuestro WhatsApp, el link que lleva a nuestro Facebook en Messenger, para que nos contacten, nos pueden hacer todas las preguntas que quieran respecto a la inscripción. Y por último, bueno, a todos ustedes que han estado aquí, que nos han estado acompañando en esta clase, tenemos una oferta especial o bueno, un ofrecimiento a quien guste unirse a este curso, solo por el día de hoy. Escríbanos, coméntenos que estuvieron en esta clase y el curso tendrá un costo de 900 pesos mexicanos y el resto de la semana, hasta el día sábado, serán 1000 pesos mexicanos y a partir de ahí, bueno, ya los precios normales que han estado publicados o que ustedes puedan saber al escribirnos. Esto solamente es para quienes estuvieron aquí en la clase abierta.
Así que bueno, para finalizar también hay un link por ahí, si quieren hacer su pago con tarjeta bueno, tenemos varios modos de pago, ustedes pueden contactarnos. Eso es lo único que quería decirles, quedan todos invitadas, todos invitados y bueno, será un gusto encontrarnos en este curso. Y pues bueno, ahora es tiempo de ustedes de que puedan hacer preguntas, comentarios de lo que han escuchado para hacia el doctor Leonardo y bueno, todos quedamos atentos. ¿Quién puede comenzar? Adelante, es tiempo de ustedes. Por ahí vemos a ver, comenzamos con Pamela. Muchas gracias por su aportación, doctor Leibson. Quisiera ver si habría forma de que pusiera en el chat el nombre de la psicoanalista francesa que mencionó al final, Frances de Bois. Quisiera saber si lo puedo poner para buscarla. Ahí lo puse. Perfecto, muchísimas gracias. Eso sería todo. Bueno, ¿no? Buenas noches. Sí, novia, adelante. Y esta noches, bueno, pues antes que nada agradecer la invitación a esta clase abierta. Un tema bastante interesante, ¿no? Y bueno, pues me gustó mucho la exposición del analista Leonardo Leibson. Yo tengo una pregunta. ¿Habría alguna característica particular de un paciente psicótico? No me gustaría, justo, ¿no? Concordaba con usted con esto de no llamarlo directamente loco, ¿no? Porque si no se encasilla y se encajona en un lugar y dejamos de escuchar al sujeto, ¿no? Estamos como escuchando aparentemente a la locura, ¿no? O está justo dentro de ese diagnóstico, ¿no? Ya no escuchamos realmente ese sujeto que necesita ser escuchado y que necesita hablar. Quisiera saber si existe alguna característica particular o con algo con lo que se acerque un paciente psicótico. ¿Por qué lo comento? He tenido algunas entrevistas con un paciente nuevo que se gesta la duda si es psicótico o es neurótico, se ve muy funcional, ¿no? Entonces dije, ¿cómo es que ando un loco por la vida? ¿No? A veces nos ponemos medios locos, pero creo que es diferente, ¿no? Entonces, me suena mucho, me resuena mucho a un sujeto fundido todo el tiempo con los demás, pues. Tiene un tic, ¿no? Su demanda consciente es que viene porque tiene mucha ansiedad. Dice, soy muy nervioso, tengo mucha ansiedad. Estoy hablando de un chico de más o menos 23 años. Y que cuando se pone muy nervioso, muy ansioso, comienza con un tic en la cabeza. Y dice, cálmate, cálmate, ¿no? Y le digo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Y me dice, es que no sé, porque ahorita que empecé a hablar, me empezó esto, no se controla, ¿no? Y solo en la cabeza. Previamente, yo lo había visto. Su mamá es una conocida mía. Y en esa ocasión lleva a su hijo, a este mismo chico, para ver si se le puede tratar lo nervioso que es. Dice, porque tiene muchos tics, no duerme, es muy inteligente, pero me llama la atención que a los 23 años que tiene, nunca ha tenido una novia, no tiene amigos, no sale con nadie, solo se la pasa en las computadoras todo el tiempo. No me parece que entendí que era como programador o algo así, pero solo se queda como en eso, ¿no? Cuando tengo la primera entrevista me dice, a mí no me gusta convivir con nadie, no puedo hablar con nadie. Y en esa ocasión que la mamá lo presenta, la mamá le empieza a decir, es que no te vas de la casa, es que no sé qué, es que no sé qué tanto, y entonces se vuelve a exacerbar ese tic que vi en la primera entrevista, ¿no? Y entonces entre la madre más le decía, ¿no? Como si la mamá se estuviera quejando de él, el tic más exacerbaba y se torcía, ¿no? Se contornaba así, cañón. Me pareció muy curioso. En ese momento, pues le dije a ella que habría que entrar a una serie de entrevistas con él, no con ella, ¿no? Con cómo estaba. Y dijo, bueno, lo vamos a checar. Se perdieron como un año y después el que llega es el chico, ya sin la mamá, y llega diciendo, es que estoy buscando con quién platicar, ¿no? Es como lo primero que llega.
Entonces me llamaba la atención porque justo, pues no sé si me cuesta trabajo distinguir si por su discurso, si es psicótico, si es neurótico, ¿qué pasa ahí? Bueno, a veces no se puede saber tan rápido. Yo- hay un aforismo que dice que en psiquiatría los diagnósticos siempre se escriben con lápiz. Y me parece que es una buena recomendación. Uno puede tener una presunción diagnóstica y suponer, en algún sentido precautoriamente, que se trata de una estructura psicótica, sobre todo para tratar de no apurarse a intervenir en ciertas direcciones, o digamos eso, tomar como cierta, no miedo, pero sí cierta precaución con respecto a hacia dónde orientar algo. Pero básicamente me parece que cómo se construya, no creo que haya un carácter particular, porque si no, ahí, bueno, volveríamos a la semiología, pero que no deja de tener su importancia, pero no define solamente, porque además hay otra cuestión que yo no desarrollé hoy, y es que locos nos podemos volver todos, ¿sí? En el sentido de la pérdida, de lo que se llama habitualmente la locura. Puede estar loco un psicótico, pero también los neuróticos nos podemos volver, podemos tener momentos de locura, y más en la adolescencia. Creo que hay que tener peculiar cuidado en etiquetar rápido a un adolescente. Y yo creo que lo único que puede darnos la posibilidad de ir elaborando un diagnóstico estructural más fino es eso, el tiempo de entrevistas y ver si para mí hay como más que caracteres, parámetros que tienen que ver con esto, cómo se lleva el sujeto con el lenguaje y cómo se lleva el sujeto con el cuerpo. Me parece que pensar esas cuestiones, bueno, puede ir acercándonos, pero bueno, esto es para desarrollar, por supuesto. Ahí hay varias manos, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, hay varias manos ahí, no sé si... Sí, adelante, podemos comenzar con Felisa, después con Sergio y después Aarón. Adelante, por favor. Hola, doctor. Buenas noches Hola. desde México. Bueno, mi pregunta es, mencionaba esta parte del lenguaje o de la lengua madre. Desde la psicosis, puede pasar que el paciente llegue a cambiar el idioma en un brote psicótico, aunque éste no lo domine. Y mi segunda pregunta es, si varía entre el psicoanálisis freudiano y lacaniano en cuanto a farmacología. Es muy necesario, bueno, usted menciona, ¿no?, que en cuanto a efectividad va a haber más avances si está esta parte de terapia y esta parte psiquiátrica. ¿Realmente es necesario o con meramente psicoanálisis tendría alguna cura? A ver, empiezo por acá. Yo creo que en general, no siempre, pero en general, la medicación viene bien. Y ayuda, en tanto la medicación esté dada con ese criterio. Por eso decía, no para, simplemente para, porque la medicación psiquiátrica es sintomática, la medicación no cura la estructura, el psicoanálisis tampoco cura la estructura de eso no nos curamos. Pero la medicación en general permite como ir ubicando mejor el campo donde se va a desarrollar el tratamiento. Puede ayudar. A veces no, y a veces yo he conocido pocos pacientes donde la medicación nunca haya tenido algún papel. Pero a veces se da que hay pacientes, bueno, de hecho, Schreber se estabiliza sin medicación. Encuentra un punto de estabilización sin medicación, como Schreber, seguramente muchos otros. Pasa que eso le lleva mucho tiempo y mucho sufrimiento. La medicación a veces ayuda
bueno, a abreviar los tiempos en el buen sentido, porque el tiempo es un tiempo de sufrimiento a veces muy extremo. Y bueno, Schreber tuvo cierta suerte porque le tocó un psiquiatra que se interesó en él. No todos los psicóticos tienen esa suerte. ¿Sí? O una familia que acompaña. No siempre nos encontramos con eso. Es muy importante el tema de, bueno, qué pasa con la familia, qué pasa con las instituciones. En el tratamiento de la psicosis tenemos que tener en cuenta todas esas variables. Me olvidé la primera pregunta, disculpa. Sí, en cuanto a la lengua madre, usted La comentó. lengua. Es muy interesante eso, porque hay casos descritos, yo nunca me encontré con uno, pero hay casos descritos donde aparece lo que se llama la glosolalia, que es un hablar en lenguas, ¿no? Que en realidad es un fenómeno que le ocurría a algunos que después terminaron siendo santos, ¿no? Se lo consideraba una especie de milagro en la antigüedad, digo, bueno, en la Edad Media, que es hablar en lengua, o sea, que alguien se ponga a hablar espontáneamente en una lengua que desconoce. Está descrito, la verdad que yo nunca me encontré con ese fenómeno. Pero es interesante cómo eso, la otra lengua se mete a veces en la lengua llamada propia y bueno, hay distintos modos en que eso interviene. Eso es lo que podría decir aquí. Claro, bueno, rápidamente. Lo que pasa es que yo trabajo en clínica privada. Entonces, hace unos meses llegó una paciente y me comentaba el médico que mientras estuvo internada, de repente empezó a hablar en latín. Entonces le preguntaban a los familiares si ella dominaba este idioma y resulta que no. Entonces, la estuve evaluando, pero desafortunadamente donde yo trabajo es por filtros y al final se canalizó a psiquiatría y pues ya no supe nada al respecto, pero sí, o sea, estuve investigando y no encontré nada al respecto. Sí, en general uno puede suponer que no son milagros, ¿no? Que nosotros no creemos en ese tipo de milagros, creemos en otros milagros, pero sí que se da eso a veces, seguramente son fenómenos de criptomnesia o de, bueno, o de que por ahí esa lengua, esa otra lengua aparece, bueno, no sé, yo la verdad nunca me encontré con ese fenómeno así puro, digamos, pero está descrito. Está descrito en los manuales de psiquiatría y hay textos sobre eso. Es interesante. Es una pregunta. Sí, Muy amable, doctor. Gracias. por favor. Hay algunas preguntas en el chat, pero podemos seguir con las manos levantadas. No sé, ¿qué te parece, Arturo? Ok, mire, por acá por el chat, doctor, hay una pregunta de Alexa. Dice, ¿cuál sería su experiencia clínica respecto a la psicosis y las toxicomanías? También quisiera saber si tendrá alguna recomendación de bibliografía respecto a tóxicos y psicosis. Eh, No lo tengo claro. no sé. No, bueno, sí, hay muchos psicóticos que tienen también, lo que se llaman los pacientes, la psiquiatría lo llama pacientes duales, que son pacientes con toxicomanías y psicosis. No tengo mucha experiencia al respecto, no quiero decir algo que no manejo. He visto, por supuesto, pero a mí me parece que la psicosis y la toxicomanía son dos planos distintos. O sea, sí, alguien puede consumir sustancias y eso no depende de la estructura. Son cuestiones transestructurales, del mismo modo que otras cuestiones. No podría recomendar una bibliografía específica al respecto. No digo que no la sé, digo que no es mi filo. Sí. ¿Damos la palabra o...? De acuerdo, doctor. Sí, bueno, hay otra más. Aquí dice, el tratamiento es en dos momentos. El primero es la urgencia, igual para todos, y el segundo es particular para cada uno. Sí, yo creo que sí. A veces, ojo, la urgencia también no es tan absoluta, tan universal. Por ahí es más monótona en ese sentido, pero el segundo tiempo es
absolutamente singular. Cada cual tiene su modo y hay algo del orden justamente eh, de una no regularidad en eso, de una no es homogeneizable. Del mismo modo que el síntoma neurótico también es singular, aunque pueda ser, qué sé yo, todos pueden tener una conversión histérica, pero cada modo subjetivo de construir y de vivir ese síntoma y de desplegar ese síntoma es singular. Singular en el sentido también de que hay algo no transmisible ahí. Hay algo, sí, eso. No, hay un límite de lo transferible en esa singularidad, pero también sería algo a desarrollar. De acuerdo, gracias, doctor. Bueno, pues vamos a seguir con Sergio, después Aarón, y si alguien tuviese una última aparte de ellos, si no, ahí terminaríamos. Entonces, adelante, Sergio. Sí, gracias. Bueno, yo tengo una formación en psicoanálisis. Ahora estoy colaborando con personas con diagnosticadas con esquizofrenia en un lugar de talleres artísticos. Bueno, mi pregunta va por ahí porque yo, como ya lo mencionó el doctor Leonardo, pues, habría que ir con la disposición de aprender. Para mí es un campo nuevo. Y yo la pregunta que hacía, que me hizo mi compañera de artes plásticas, que ella no está tan de acuerdo en que se deliren y crean cosas aparentemente hermosas, pero tienen mucho sufrimiento al momento de crear alguna pintura o alguna escritura, y ella prefiere pues que si estén medicados y que vayan en un orden. En eso consiste el enfoque para ella, de la educación artística, que sea algo más estructurado y no delirante en las creaciones. Que gustaría, porque he encontrado algunos otros comentarios que mencionan que es el momento en que, cuando están en crisis o en un exceso psicótico, son más creativos y no habría que interrumpir eso. Me gustaría saber cuál es su opinión. Y la otra es, bueno, que usted dijo la voz y no, perdón, al revés, dijo que se impone la palabra y no la voz. Bueno, si habría una diferencia en eso. Son mis inquietudes. Gracias. Vale. A ver, sí, es todo un tema esto de la creatividad y la psicosis, y si los psicóticos son más creativos o no son más creativos, o los creadores son necesariamente locos o no. Yo creo que ni los psicóticos son necesariamente creativos, ni los creadores son necesariamente psicóticos. No creo que se pueda homologar ni fusionar estas dos cuestiones. Hay psicóticos que han sido artistas y hay artistas que no han sido psicóticos. Y sí que muchos psicóticos escriben, lo cual no quiere decir que sean artistas. O muchos psicóticos pintan. Eso no le da necesariamente un valor artístico en el sentido convencional del término a sus producciones. El asunto para mí no es justamente la cuestión estética o artística, sino qué lectura puede hacer el sujeto de lo que produce, o qué valor tiene para cada cual lo que puede producir en determinados momentos. Porque a veces eso que escriben o producen o pintan o lo que fuere, tiene ciertos efectos, llamémoslo así, curativos, pero no siempre. Y muchas veces está ligado a un sufrimiento espantoso. Y a veces hay sujetos que prefieren no escribir o no pintar o no crear nada porque eso les hace peor. Tenemos casos célebres donde eso, o sea, Schreber, fíjense, por ejemplo, escribe, pero como bien dice Lacan, Schreber no es un poeta. A Schreber no le interesa crear un producto artístico. No le interesa en absoluto. Schreber escribe como lo que es, un jurista. Escribe un libro de memorias, no escribe un libro de poesía. Después escribe un libro de poesía, parece. Que yo nunca pude encontrar, pero encontré por ahí que alguien les ponía eso como un dato.
Pero hay poetas que sí tratan de encontrar algo, un camino, un lugar en el mundo escribiendo. Soy yo. Artaud, Alejandra Pizarnik, bueno, toda la teoría de Lacan acerca de Joyce y su relación con la escritura, bueno, etc. Hay muchísimos casos, es todo un tema, todo un tema enorme, pero me parece que no siempre hay que ver para cada cual es eso, ¿no? Qué valor tiene la producción para cada cual. ¿No? Y sobre todo, en qué juego puede entrar eso con otros. ¿No? Porque la producción en sí misma en general no tiene mucho efecto, pero el asunto es cómo llega eso a un público. ¿Sí? Ahí la función del público en la psicosis y de lo público es muy importante. Y eso tiene que ver con la cuestión transferencial, con cómo se genera ahí un campo transferencial, aunque no se trate estrictamente de un tratamiento en el sentido convencional. Hay transferencia en un taller de escritura o en un taller de arte. Se puede jugar cuestiones transferenciales y puede haber intervenciones en relación a eso. Pero el pasaje a lo público bueno, ese me parece es el gran punto. Gracias por la pregunta. Y gracias. Gracias, Aarón. Aún tienes tu pregunta. Perdón, y había otra pregunta que acá también aparece en el chat. Ok, La adelante. diferencia entre la voz y la palabra. Me parece importante eso, porque es cierto, lo que se impone tiene la característica de la voz, pero esa voz, dice Lacan, tiene estructura de palabra. La alucinación, y esto yo creo que es un paso muy grande que da Lacan, tiene estructura de palabra porque apunta a la significación. O sea, no es simplemente una percepción, sino que es algo que tiene estructura de palabra, estructura de lenguaje. Pero también está la voz como tal, o sea, la voz como objeto erótico. La voz como una de las modalidades del objeto A. Y por eso es lo que lo lleva a Lacan también a decir, el psicótico tiene su objeto, lo tiene en el bolsillo, bueno, ¿no? Tiene sus voces. Me parece que hay que pensar la alucinación, poder pensarla en estos dos registros. De alguna palabra que se impone como tal, pero también esa dimensión de voz que tiene, aunque no sea necesariamente una alucinación auditiva. Ahí tenemos que entrar por un análisis más fino de cómo entendemos la alucinación en tanto fenómeno elemental. Sí, ahora sí. Aarón. Sí, buenas noches, ¿sí me escucho? Sí. Ok, primero que nada, muchas gracias por la clase. La verdad es que es bastante enriquecedora. Y mi cuestión es la siguiente. Creo que está un poco más alejada de la práctica, a diferencia de lo que comentaron mis compañeros. Me gustaría saber su opinión acerca de la relación que pudiera llegar a tener el concepto de self falso de Donald Winnicott con la psicosis. El concepto, perdón, no te escuché bien, de self, de falso self. ¿A eso te refieres? Sí. Bueno, Lacan lo toma en el seminario 3, no lo toma tan directamente de Winnicott, pero en realidad el self siempre es falso. Ese es el tema. Para Lacan, la cuestión del self como construcción imaginaria, el yo, siempre es falso en algún sentido, siempre tiene esa dimensión ilusoria. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de falso self, hablamos de algo así como la construcción de un personaje casi a sabiendas, ¿no? Del sostenimiento de un
de un personaje, pero el paso que Lacan da en relación a eso, que es interesante, es que ese self se construye en relación a un otro, no es de uno solo, ¿sí? Que ese self falso, ¿sí? Es la copia o la mímesis también a veces, y creo que ahí es donde Lacan usa más la idea esta del falso self, en relación a copiar, a seguir a un otro semejante me refiero. ¿Sí? Es cosa que muchas veces se ve. ¿Sí? Se ve como el sujeto, el psicótico, sigue obedientemente, ¿no? O sumisamente incluso a veces, a, a un otro. ¿Por qué? Porque es como ese otro el que le da el soporte imaginario sobre el cual puede sostenerse, ¿no? Lo que Lacan también llama las muletas imaginarias o cierta suplencia en relación a bueno, lo que algunos teorizan también como una debilidad yoica o como una insuficiencia yoica, y bueno, y que muestra cómo efectivamente muchas veces el problema aparece así, ¿no? Como si no hubiera, y de hecho muchos post-freudianos lo teorizaron así, como si no hubiera un yo lo suficientemente fuerte, lo suficientemente estructurado, aunque no me parece que eso sea una característica general o generalizable en la psicosis. Me parece que a veces es exactamente al revés, que el yo se construye de una manera como un exceso de imaginario, ¿no? Como una cosa, todo está muy cargado de sentido, todo está muy, muy inamovible, pero a veces sí aparece esto de, bueno, del, de la copia del otro, del mimetizarse con el otro. ¿Sí? Que justamente Lacan lo pone ahí cuando pone el ejemplo de un paciente que cuenta Catán, o Catán, que es, bueno, cuando se le acaba el otro, cuando el otro no está para sostener la identificación imaginaria, el sujeto bueno, algo de la psicosis se desencadena ahí, ¿no? Aparece la alucinación, aparece la intrusión del otro, etc. En ese sentido podemos pensarlo también. ¿Ah? Muchas gracias. Ok. Bueno, pues creo que ya hemos terminado con la parte de los comentarios. Doctor, antes de irnos, ¿usted gusta agregar algo más? ¿O así podemos cerrar? No, por ahí muy brevemente que me parece que las clínicas psicoanalíticas con psicóticos es un campo de investigación, ¿sí? Que no es que tenemos respuestas para darle a los psicóticos, tenemos, por eso también lo que la psicosis nos enseña es, bueno, lo que podemos seguir preguntándonos, lo que la psicosis nos interroga, lo que la psicosis bueno, nos urge en algún sentido bueno, no tener que dar respuestas nosotros exactamente, sino, bueno, por eso yo la pregunta me gusta plantearla así, bueno, ¿para qué le puede servir a un psicótico encontrarse con un psicoanalista? Me parece que sí, que le puede servir mucho, pero que eso requiere todo un trabajo de parte del psicoanalista. Y requiere volver a pensar qué es la posición del analista, qué nos diferencia de la posición del psiquiatra, bueno, qué implica la transferencia, qué implica la intervención o la interpretación. Bueno, nos lleva a volver a preguntarnos todo eso. Lo cual es una suerte, porque el día que dejemos de preguntarnos todo eso, el psicoanálisis habrá muerto. Efectivamente, doctor. Bueno, pues gracias con estas palabras que también usted termina, yo pues la resalto para nuevamente hablar de la importancia de este curso. Entonces, pues nada, quedamos la invitación para todos y todas ustedes. Tienen aquí los links donde nos pueden contactar. Doctor Leibson, muchísimas gracias por esta clase, por esta noche. Nos estamos viendo pues, a partir del día 12 de marzo.
Con todo gusto. Y bueno, Gracias a pues, ustedes por damos la invitación y la propuesta y por sostener estos espacios. Muy un gusto. importante en estos tiempos. Bueno, Gracias. Bueno, me pues despido damos por, entonces. gracias, doctor. Damos por concluida la clase. Maya y yo nos quedaremos aquí por si alguien ya fuera de la clase quiere preguntar algo ya referente a la inscripción. Y si no, pues les invitamos a ir saliendo si ya no tienen ninguna pregunta. Buenas noches a todas y a todos. Gracias.